Muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos en nuestra última sesión de SharePoint desde cero, nuestra sesión número 4. Y particularmente el día de hoy me va a estar acompañando Juan Andrés Valenzuela también durante la presentación. Eh, bueno, paso a presentarme en un momento. El temario del día de hoy, que vamos a revisar, ya, vamos a ver un poco la base de lo que es SharePoint Framework. Va a estar enfocado en el día de hoy la sesión en lo que es SharePoint Framework. También vamos a revisar cómo se integra con SharePoint Online y con Teams. ¿Ya? Vamos a revisar también cómo desarrollar soluciones para Teams con SharePoint Framework. Vamos a hacer una pequeña demo de la creación de un tab, que es el tab más básico del ejemplo que, que se puede desplegar dentro de Teams. Vamos a repasar un poco el hecho de por qué usar SharePoint Framework para desarrollar sobre SharePoint Online. Y finalmente vamos a comenzar a desarrollar nuestra mini solución de gestión de proyectos. Vamos a implementar algunas funcionalidades pequeñitas, pero que pueden ser la base desde el punto de vista de SharePoint Framework para entender cómo funciona y además para implementar nuestra solución de generación de proyectos. ¿Ya? Como les comentaba anteriormente, mi nombre es Alberto Candia, soy ingeniero informático. Soy el arquitecto de soluciones de SPVox. Hago, entre comillas, doy las directrices para que las soluciones sean implementadas de la mejor forma, con los mejores frameworks, con los mejores métodos de comunicación y seguridad. Ahí está mi correo, está mi contacto, LinkedIn. Y bueno, como en cuanto a lo personal, les puedo comentar que soy un amante de la naturaleza, me encanta todo lo que sea naturaleza. La bicicleta, para mí la bicicleta es deporte esencial y soy cinturón azul en Taiwán. Espero pronto ser cinturón negro. Así que eso, a grandes rasgos de mi persona. Y acá, don Juan Andrés, eh, no veo la fotito de don Juan Andrés. Qué No raro. importa, no importa, Ah, Alberto. Las ahí fotos de está. los de menos. No, pues por favor, preséntese. Sí. Hola, gracias por permitirme saludarlos. Quiero agradecer a todos quienes han estado presentes durante las últimas sesiones a participar de esta iniciativa. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela, soy consultor en tecnologías SharePoint ya hace un buen tiempo y uno de los directores de SPDocs. Ahí les voy a dejar mis datos de redes sociales, quienes eh, quieran conocer un poco más de tecnologías Microsoft. Me gusta mucho divulgar las diferentes novedades, funcionalidades que van apareciendo y la verdad que de las cosas que más me interesa es poder compartir el conocimiento adquirido. Y voy a estar presente con Alberto en esta sesión y la invitación es que estén hasta el último, como dijo Daniela, para que puedan estar presentes en el sorteo de nuestros cupos para este taller súper exclusivo que estamos generando para nuestros clientes. Y obviamente para las preguntas que le saquemos el jugo a don Alberto Candia, nuestro súper arquitecto. Así que gracias, Alberto. Adelante. Muchas gracias, Juan Andrés. Ya, empecemos entonces con nuestra última sesión. Estoy buscando la PPT, la perdí y creo que por aquí está. Por aquí, no la encuentro. Ahí sí, ya. Como les decía anteriormente, hoy vamos a desarrollar un pequeño caso práctico, desarrollo de pequeño caso práctico, en base también a lo que anteriormente habíamos visto de la estructura y jerarquía de sitios, listas dentro de SharePoint Online. De hecho, vamos a trabajar con el mismo sitio de unidad legal. Me voy a ir a tomar del sitio de unidad legal que desarrollaron los muchachos en las sesiones anteriores y voy a implementar ahí las soluciones que vamos a levantar. Ya.
Como decíamos anteriormente, vamos a dar un pequeño vistazo a lo que es SharePoint Framework primero. El monito, el puercoespín que tenemos aquí es la mascota oficial de SharePoint Framework. Y sin más preámbulo, pasemos a la siguiente slide. Ahora, ¿qué es SharePoint Framework? SharePoint Framework es un framework de desarrollo exclusivo para SharePoint que nos permite utilizar, entre otras cosas, las capacidades de un servidor de Node.js, las capacidades de frameworks como React, nos permite utilizar TypeScript, nos permite utilizar Angular. En definitiva, nos permite implementar soluciones que sean agnósticas a la plataforma. O sea, yo puedo implementar una solución ya sea en SharePoint 2016, en SharePoint Online o en SharePoint 2019 a través de SharePoint Framework. ¿Qué podemos implementar a través de SharePoint Framework? Podemos implementar webparts, podemos implementar extensiones de sitio y particularmente en esta sesión vamos a ver lo que son los webparts. Ya todos conocen los webparts de SharePoint dentro de la plataforma y bueno, anteriormente se desplegaban a nivel de servidor. Al día de hoy se siguen desplegando a nivel de servidor, para el caso de las versiones de SharePoint 2016 on-premise y 2019 on-premise. Pero para el caso de SharePoint Online no tenemos servidores, por lo tanto la opción lógica es utilizar SharePoint Framework. Dentro de las herramientas también que se utilizan para SharePoint Framework tenemos un generador de proyectos automático que se llama Yeoman, que es el caballero que aparece ahí con un sombrerito. Tenemos el administrador de paquetes de NPM también. Tenemos Gulp, que nos facilita un poco las tareas de despliegue, compilación y empaquetamiento de las soluciones de SharePoint Framework. Y por supuesto nuestro conocido y de desarrollo Visual Studio Code como tal. Y bueno, Node.js, porque en realidad Node.js nos sirve de modo local para poder desarrollar estas soluciones y nos sirve como servidor de JavaScript dentro de nuestra máquina para poder hacer debug y hacer pruebas de concepto para después implementar las soluciones en QA o en productivo. ¿Cuáles son un poco las gracias de SharePoint Framework? Que nos permite una experiencia de usuario acorde a los sitios modernos, ¿ya? Nos proporciona una vista que es liviana dentro de lo que se refiere a web y sobre todo a la vista en experiencia mobile. En definitiva puede o permite implementar controles y estructuras muy parecidas a las que forman parte de Bootstrap. Entonces tenemos las opciones de responsividad, también hay compatibilidad con sitios clásicos, por lo tanto los controles que yo implemente en un sitio, en un webpart de SharePoint Framework, también van a ser compatibles con los sitios clásicos de SharePoint. Por lo tanto, si tenemos un webpart de SharePoint en un sitio clásico y en un webpart moderno, se va a comportar de la misma manera. Ahora, todo depende de la implementación de controles que realicemos dentro del webpart, porque recordemos que independiente que podamos implementar React, podemos utilizar cualquier framework y cualquier componente que esté desarrollado para React, o para Angular, o para JavaScript nativo. Esas son como las gracias del SharePoint Framework también. Como al desarrollar con React o Angular, la compilación ocurre en JavaScript nativo, también se puede desarrollar para quien no maneja mucho React o Angular, puede desarrollar en JavaScript nativo y colocar frameworks como jQuery o jQuery. Y para quien desarrolla en React, yo personalmente recomiendo que si ya conoces React, comience a desarrollar en React, porque se facilitan mucho las cosas y hay un set de controles y patrones de buenas prácticas que después vamos a ir viendo a medida que avancemos con la presentación. Ya. Alberto. Por supuesto, Juan Andrés. Un punto ahí que más que nada como consulta. Nosotros en las sesiones anteriores estuvimos viendo mucho de funcionalidades, capacidades, servicios disponibles a SharePoint nativo. Con Héctor revisamos los temas relacionados con Power Platform
y a nosotros nos ocurre bastante seguido en nuestros clientes, en nuestras mentorías, que lo que puede avanzar un usuario funcionalmente es un recorrido largo y que donde tiene mucho descubrimiento y aprende bastante. Pero está claro también que la imaginación del usuario va más allá de simplemente las funciones más nativas que estuvimos viendo durante las 3 sesiones anteriores. Y aquí en este punto donde muchos de los clientes tienen la gran pregunta y el gran cuestionamiento general a la plataforma, que dicen, SharePoint me quedó chico. Con SharePoint ya no puedo lograr generar una solución mucho más gestionada en cuanto a diseño, gestionada en cuanto a aplicación, gestionada en cuanto a conexiones, integración con otros servicios que a lo mejor no tienen que ver nada con Microsoft. Por lo que tú nos das a entender acá, es que toda esta capacidad que hoy día tiene SharePoint a nivel de desarrollo y todo esto que nos ha mostrado respecto a SharePoint Framework es que finalmente que toda esa extensibilidad que nosotros como usuarios no podemos generar, sí la podemos lograr fácilmente a nivel de desarrollo. Ahí el impacto real, ¿cuál es? ¿Cuál es mi punto de llegada? ¿Cuál es puede ser mi meta en soluciones ya con soluciones desarrolladas con SharePoint, sobre SharePoint, pero con SharePoint Framework? Ya, mira, Juan Andrés, por lo general, las integraciones que trae SharePoint de forma nativa, ya sea conectores de forma nativa para Flow, para Power Apps, ese tipo de conexiones sirven bastante como punto de partida inicial. De hecho, una de las premisas que yo como desarrollador nato también trato de incorporar en los clientes es que la solución a lo nativo tiene que ser, ojalá, la primera en tomarse. Agotar todas las instancias nativas antes de entrar a ver si es que hay que desarrollar algo. Pero si llegamos al punto en que tenemos que desarrollar algo, por lo general este tipo de situaciones se dan la mayoría de los casos cuando hay que acceder a sistemas externos. Sistemas de recursos humanos, integraciones con proveedores, por ejemplo, que no disponen de accesos directos a SharePoint. Entonces, por ejemplo, hay que crearle una batería de servicios web que accedan a SharePoint por debajo para poder proporcionarle información a proveedores externos que solamente se le explora o se le expone información de SharePoint que no necesitan ver o que no pueden compartir de la forma normal, ¿ya? Son extensiones que tienen que ver con Graph, por ejemplo. La gracia un poco de Graph y que es conectores que no se pueden encontrar de una forma eh, homologada para, por ejemplo, o sea, se pueden encontrar, pero cuando uno quiere hacer algo un poco más personalizado, por ejemplo, crear un canal de Teams a través de un botón en una aplicación web, ese tipo de cosas no es tanto posible hacerlo, o hacer tarea como copiado masivo de datos o importación masiva de datos desde otros sistemas hacia SharePoint. Ahí es cuando ya la parte del desarrollador entra en el análisis y en la implementación de la solución. Ahora, todo eso está disponible a través de los ambientes de Azure. Entonces, la conversación y los frameworks también existe la posibilidad de conectarse a servicios de Azure para hacer operaciones a través de SharePoint Framework o mandar a ejecutar un Azure Function que mantenga un proceso de ejecución mientras estamos trabajando sobre SharePoint como tal. Entonces, las posibilidades de desarrollo y de implementación de soluciones son bastantes. O, por ejemplo, lo que antiguamente conocíamos como columnas personalizadas, ahora ese concepto ya no existe como columna personalizada desarrollada a nivel de SharePoint Online, porque la implementación se hace a través de SharePoint Framework. O el mismo concepto de modernización de sitios. Si yo quiero implementar un control que me modifique el encabezado de la página o el footer de la página, tengo que hacerlo a través de una extensión de SharePoint Framework, que es otro tipo de solución que es posible crear aparte de los webpacks.
Entonces, cuando llegamos a un punto en ese sentido, donde ya la solución no pasa por las capacidades nativas, ahí entra a jugar un poco el desarrollador. Ya. O sea, entiendo que finalmente, por mucho allá que nosotros hayamos conversado respecto, por ejemplo, las capacidades de Power BI, de buscar a otros orígenes de datos externos, de Power Automate, de poder gatillar cosas relacionadas con otra aplicación o otros desencadenadores en otras plataformas. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo cualquiera. Si yo necesito, por ejemplo, integrar un sistema de recursos humanos típico que son Get Planes, ¿cachai? Son aplicaciones muy grandes de nivel mundial a las cuales uno se necesita conectar y yo necesito que esa información trabaje con los datos de SharePoint, finalmente va a ser más difícil yo encontrar un desencadenador para yo, como usuario funcional, crearlo. Entonces, finalmente el mecanismo es finalmente a través de SharePoint Framework y tener una batería de servicios en Azure para poder traer esa información a SharePoint. Así por lo menos lo entiendo bajo lo que tú me comentas. Como no vamos a nombrar la competencia, pero SAP, tratar de integrar información que viene desde SRP, ya tiene que ser a través de WebJob, por ejemplo, procesos que se ejecutan cada cierto tiempo y que traen la información y que, por ejemplo, a través de SharePoint Framework la despliegan de alguna forma o con algún control o con alguna vista de usuario que no necesariamente son los controles que se disponen dentro de SharePoint. Entonces, cuando queremos utilizar controles o queremos utilizar elementos de terceros que no están disponibles en SharePoint, un ejemplo típico, gráficos. Si yo quiero utilizar un gráfico de tercero o una vista personalizada de gráfico de tercero, lo mejor es realizar un SharePoint Framework que muestre la información y extraiga de una lista y lo muestre en forma de gráfico. Ok, gracias Alberto. Ya, sigamos entonces. Gracias Juan Andrés por tu pregunta. Ya. Sí. Un poco de contexto. Dentro de las soluciones de SharePoint Framework, normalmente necesitamos colocar archivos, por ejemplo, archivos JavaScript que estén asociados a nuestra solución o que realicen funcionalidades particulares dentro de nuestra solución, imágenes inclusive que estén hosteadas en nuestra solución. Dentro de los Content Deployment Network, de las redes de despliegue de contenido que puede estar dentro del tenant, esto es una característica que se activa dentro del tenant, nosotros podemos ir dejando esta información de estos contenidos. Por ejemplo, cuando tenemos un SharePoint Framework o un tab de Teams desarrollado con SharePoint Framework, que tiene muchas imágenes o JavaScript que hagan de funcionalidades externas, las podemos desplegar dentro de la red de despliegue de contenido de Microsoft, que está asociado a nuestro tenant, perdón. Entonces, dicho red de contenido no es accesible a través de otro tenant o no es accesible a través de Internet, sino es con las credenciales de usuario propias de cada uno de los usuarios de la organización. ¿Ya? Ok. Vamos a ver un poco la integración de SharePoint Framework tanto para SharePoint como para Teams en las próximas slides. A nivel de soluciones, como explicaba en algún momento, tenemos por un lado extensores de SharePoint Framework o componentes de SharePoint Framework, que por el lado de SharePoint está lo que es el webpack, están las extensiones que permiten modificar contenido dentro de la página, por ejemplo, los headers, página de aplicaciones o footer dentro de la página. Y lo que vamos a visualizar acá particularmente van a ser los webpack. Y particularmente vamos a utilizar un set de controles que es muy parecido, por no decir igual, a los mismos controles que aparecen dentro de SharePoint. Entonces, con este set de controles, que se llama Fluent UI, en la versión antigua, Office UI Fabric,
Este tipo de controles son tan parecidos a SharePoint que el usuario, al implementar una webpart de SharePoint Framework, podría no darse cuenta de que ese espacio de trabajo dentro de su página quizás no es propio de SharePoint. Entonces, esa es una de las ventajas de desarrollar los webparts con SharePoint Framework y utilizar los estilos visuales de Fluent UI, que el estilo de diseño es muy homogéneo respecto de SharePoint. Y para el caso de Teams, dentro de las acciones o cosas personalizadas que podemos hacer, podemos realizar tabs personalizados, aplicaciones personalizadas, podemos hacer bots, podemos implementar opciones de mensajería dentro de Teams y también a través del mismo código React que nosotros implementamos a través de un proyecto de SharePoint Framework. Y hace poco se liberó el complemento de desarrollo para Teams dentro de Visual Studio Code. Entonces ahora es mucho más fácil declarar una extensión o un tab dentro de Teams o una aplicación de bot. Es mucho más sencillo. Con un par de clics ya podemos configurar una aplicación como tal. Entonces, y además, los webparts de SharePoint Framework tienen una declaración dentro de la configuración que si yo la cambio podría funcionar perfectamente en Teams. Entonces podemos incorporar webparts de SharePoint Framework dentro de Teams como una aplicación o como un tab personalizado, sí podemos. También un poco para dar contexto de las cosas que podemos hacer y que con los conectores normales ya es un poco más difícil de acceder, por ejemplo. Tenemos el acceso a toda la red de Microsoft Graph. Que Microsoft Graph viene siendo una red de API, una red de servicios web que está disponible para nuestro tenant en particular. Entonces, a través de nuestro tenant podemos acceder a los teams, podemos acceder a tareas, podemos acceder a los grupos de SharePoint, podemos acceder a nuestros mensajes de Exchange, podemos acceder a la información de nuestras reuniones, podemos acceder también a nuestros dispositivos que están conectados a nuestra cuenta, a los archivos de OneDrive, a listas y sitios de SharePoint. En definitiva, podemos acceder a todo el universo de información que está relacionada dentro de nuestro tenant hacia nosotros mismos. Y en algunos casos, hacia otras personas. Por ejemplo, si yo declaro que una aplicación tiene permisos para leer todos los usuarios del tenant, perfectamente yo puedo acceder a través de esa aplicación, por ejemplo, con SharePoint Framework, a acceder a todos los usuarios de dicho tenant. Entonces, para mostrar un listado de usuarios, un directorio telefónico, por ejemplo, en un webpart de SharePoint Framework o una app de Teams, utilizando yo este permiso podría obtener acceso a los nombres de las personas, los correos electrónicos completos, hacer un webpart de búsqueda, por ejemplo, con esa información, traer los anexos de las personas y, ¿por qué no?, su presencia para saber si están en alguna reunión o no. Entonces, entre otras cosas, también puedo traer la información que está en Dell, lo que son los archivos relacionados, sus calendarios. En definitiva, Graph nos provee acceso e información a toda la red de productos Microsoft que hay dentro de nuestro tema. Esa es como la importancia de entender para qué sirve y por qué se usa Graph dentro de los conectores de SharePoint Framework, o mejor dicho, dentro del desarrollo de SharePoint Framework para poder acceder a los recursos de la compañía a nivel de desarrollo. Y ahora Juan Andrés nos presentará una pequeña demo del explorador de Graph, porque Graph tiene un explorador dentro de la web en la cual podemos revisar todos los servicios REST que están disponibles para poder consultar información, inyectar información, manejar información. Sí, gracias Alberto. Mira, lo que nos menciona Alberto tiene una trascendencia enorme desde el punto de vista del negocio. Quizás decir que es una malla completa disponible de información, tal como lo ha estado contando Alberto, quizás no tiene mucho sentido cuando nosotros nos hemos empezado a ocupar
toda la exposición y el manejo de datos en Microsoft 365, ¿ya? Entonces, imagínense hoy día en una solución como la que estuvimos construyendo en sesiones pasadas, donde ustedes van construyendo bibliotecas documentales, gestión de información, sitios donde hay mucha gente que se está conectando, noticias. Eso finalmente se transforma en un ecosistema de datos. Ahora, cuando queremos dar un salto y llegar a un punto de tener una solución como la que comentaba Alberto, donde yo finalmente este dato que tengo a nivel de SharePoint, a nivel de una lista, a nivel de Power BI, necesito además relacionarlo con un dato foráneo de otro sistema, de un sistema de recursos humanos, yo tengo que también tener la capacidad de ensamblar esas relaciones de datos. Y un poco lo que nos estaba contando Alberto en esta malla de datos, es que finalmente, como las capacidades funcionales son N, pero nosotros queremos, nuestra imaginación de usuario es 1000, 1000 más, o multiplicado por 1000, necesitamos explotarlo con desarrollo. Y para eso tenemos particularmente lo que estamos viendo acá, que finalmente es la posibilidad de tener particularmente una malla de servicio disponible. Lo que les voy a mostrar acá yo es una página web X, que en este caso, para que ustedes tengan claro cuál es, ustedes buscan en su buscador preferido, Microsoft Graph, obviamente en Bing va a salir inmediatamente. Microsoft Graph va a permitir, por ejemplo, generar pruebas de a lo que tengo posibilidad de obtener fácilmente como en capacidad de servicio, ya como dato de servicio. Por ejemplo, me voy a encontrar acá con un... yo en este momento me logueé con mi cuenta SPBox. Por lo tanto, lo que van a observar ustedes acá, particularmente, vamos a andar un poquito más en la pantalla, es que yo tengo la capacidad de hacer varias queries y queries relacionadas con información de mi perfil, y eso puede significar, por ejemplo, acá yo digo, traigo un get my profiles y va a traer el dato, la respuesta del dato tiene que ver finalmente con, por ejemplo, acá voy a bajar un poco, mi nombre, mi correo electrónico, cuál es la preferencia de idioma y cuántos datos más asociados al perfil. Puedo traer como dato mi foto, ¿ya? Ahí aparece la foto perfil. Incluso yo puedo obtener en la malla de servicio mi correo electrónico, ¿ya? Entonces imagínense cualquier solución que ustedes quieran fabricar. Imagínense que quieren crear una aplicación web, a lo mejor ya no en SharePoint. Quizás su necesidad escapa a eso y necesitan generar un manejo de una aplicación de manejo de compra. Pero en esa aplicación de manejo de compra yo quiero que tome mi correo electrónico, que tome la lectura de mi bandeja de entrada. Bueno, a través de servicios, con SharePoint Framework, ¿ya? O con otro de framework incluso, yo puedo ir a buscar la información de mi correo electrónico. Obviamente está basada en un formato de datos, ¿ya? Pero, por ejemplo, información de correos electrónicos aquí en particular, ¿ya? Correos que van a venir con un formato específico, ¿ya? Puedo también ir a buscar información sobre aplicaciones, puedo ir a buscar información sobre a los grupos que pertenezco, ¿ya? Y también, si ustedes ven la agrupación de información, yo puedo ir a ver, por ejemplo, información sobre los teams. Por ejemplo, una aplicación sería capaz de ir a indicarme y definir a qué equipos de Teams yo estoy agregado, ¿ya? ¿Cuáles son mis participaciones en Teams? Por lo tanto, aquí van a aparecer que participo en 26 dentro de mi organización y probablemente aparezcan cada uno de ellos con obviamente su nombre, su descripción. Aquí tengo el Teams de Academia, de SPBox, y más abajo van a ir apareciendo otros, el grupo de Pipe comercial, y ahí cada uno de los elementos. Esto finalmente, ¿qué hace Microsoft Graph en resumen y de lleno? Lo que hace es que estoy haciendo una consulta en una base de datos. Finalmente, cada elemento, y esto es trascendente para que ustedes lo puedan entender, cada elemento de las cosas que hemos construido anteriormente, una biblioteca de SharePoint, un documento en esa biblioteca, un elemento de lista, un Teams, una aplicación en Power Apps, todo eso ustedes tienen la capacidad de tenerlo disponible como si fuera una base de datos para posteriormente crear soluciones de negocio. Creaciones que se pueden hacer con el desarrollo que nos está mostrando Alberto. Y Microsoft Graph, yo los invito a que la revisen. De hecho, aquí vamos a mostrar rápidamente la dirección.
Developermicrosoft.com Graph, ya de hecho se las voy a dejar ahí en el chat posteriormente para que la revisen. La voy a dejar como anuncio, para que la tengan todos ahí presente. Es el elemento donde ustedes pueden descubrir. Esa es una de las grandes gracias. Ustedes pueden ir a descubrir qué finalmente tengo disponible, ¿ya? Y finalmente con sentencias ya precreadas, fácilmente identificables, y que a ustedes les van a permitir ver información personal, correo electrónico, los Teams, como veíamos recién, personas asociadas, contactos, por ejemplo, de la organización, listas de SharePoint donde yo he estado trabajando, finalmente mucha información relacionada que nosotros como usuarios la utilizamos realmente, la explotamos funcionalmente, pero hoy día están disponibles como malla, como una base de datos para poder explotarla con desarrollo de soluciones más avanzadas, tales como las que nos va a estar mostrando Alberto en los próximos minutos. Ahí usted comparta su pantalla ahí para que volvamos a la presentación. Perfecto. Sí, ahí sí. Estoy tratando de compartir. ¿Se visualiza la presentación? Sí, creo que sí. Sí, ahí fue. Muy bien. Lo que no estoy seguro es si se está viendo mi cara. Ah, sí se ve. Ya. Entonces, continuando con la presentación, muchas gracias Juan Andrés por esta breve introducción a lo que es Graph. Entonces, como decía Juan Andrés, el explorador de Graph nos permite de una forma visual revisar toda la malla de servicios que están disponibles dentro de nuestro tenant para acceder ya sea a correo, OneNote, SharePoint, Teams, información de Dell, de las personas, todo unificado en una sola API y que se autentica a todo esto dentro de las mismas sentencias de autenticación, el mismo protocolo que utiliza SharePoint. Es distinto el token, pero el protocolo de utilización de autenticación es el mismo. ¿Por qué señalo esto de que es distinto el token? Porque la autenticación, si lo queremos ver de alguna forma, utiliza el Azure Active Directory como fuente de autenticación de datos. Y SharePoint utiliza un token propio de la plataforma SharePoint. Entonces, si queremos una aplicación que acceda, por ejemplo, a los dos mundos, vamos a tener que configurar dos tokens. Uno para acceso al SharePoint y el otro para acceso a la aplicación de Graph, por ejemplo. Entonces, ese es un alcance que tenemos que tener en consideración cuando desarrollamos aplicaciones que van a conectarse a ambos mundos. Conectarse a Graph es un poquito más engorroso, pero no tanto, la verdad. Porque ya tenemos todas las aplicaciones o todos los patrones de diseño, y eso se los voy a mostrar también un poquito más adelante, que nos permiten o nos ayudan a conectarnos a todas estas API desarrolladas. Alberto, hay una persona que está preguntando, un anónimo, no colocó su nombre, pero de todas maneras quisiera responderle rápidamente porque nos pregunta si Graph es gratis. Graph es la malla de servicio, por lo tanto ya está disponible. Si tú tienes tu suscripción de Microsoft 365, también tienes disponible el poder explotar los datos. Es parte. Finalmente, lo que viene en añadido, finalmente es lo del esfuerzo, es tu capacidad para ir a leer esos datos, como dice Alberto, y utilizarlo en el desarrollo. A tal punto, si tú conectas a esa página de Microsoft Graph que yo les dejé ahí en el tablero de preguntas, si ustedes la quieren ir a conectar con su cuenta Outlook, con su cuenta Hotmail, también Graph existe a ese nivel, con las cuentas de Microsoft gratuitas, por así llamarlo, ¿ya? No empresarial. Ahora, claro, la malla disponible no va a ser tan profunda como la de Microsoft 365, pero sí vas a poder ir a leer tu perfil, vas a poder ver tus contactos, tu calendario y tus correos electrónicos. Por lo tanto, podrías generar una solución basada en una autenticación propia de Outlook y Hotmail. Exacto. Inclusive, si yo no hago login en la página, igual puedo ver o puedo consultar a Graph
y me va a aparecer información de prueba. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Me sirve para poder ver la estructura que devuelven los servicios. Por ejemplo, si me piden una ayuda con la integración de información, yo ya puedo ir a ver qué estructura de datos me entregan los servicios, no todos obviamente, porque la creación de información no va a estar disponible, pero sí puedo ver la información que entrega a primera vista sin tener que loguearme con un usuario, un ejemplo de correo electrónico o un ejemplo de perfil de usuario, ¿ya? Sin tener que loguearme como tal. Ya, vamos a revisar en este punto, en este apartado, un pequeño de forma breve, cómo implementar una solución para Teams. ¿Ya? Las soluciones para Teams actualmente se dividen en tres grandes grupos. Están las aplicaciones, ¿ya? Que se implementan en forma de tabs, tanto a nivel como tab personal o como canal y grupo dentro del ámbito de Teams. Ahora, hay cuatro variedades o cuatro sabores aquí, porque, por ejemplo, lo que son las aplicaciones personales, yo las puedo compartir con un single sign-on. ¿O qué quiere decir esto? Que si yo instalo una aplicación con single sign-on, cuando la abra o cuando abra Teams desde mi teléfono o desde otro dispositivo, la aplicación no me va a solicitar el doble logueo, porque ya el hecho de estar logueado con mi cuenta de Microsoft en el Teams principal ya significa que esta aplicación la puedo utilizar en otro dispositivo. No así si declaro una aplicación personal normal, sin single sign-on, cuando la quiera agregar en otro dispositivo me va a volver a preguntar las credenciales dos veces. Esa es como la gran diferencia entre una aplicación personal con single sign-on y sin single sign-on. ¿Ya? Y bueno, los sabores de la tecnología, en realidad, yo ahí les sugiero que se adentren en el mundo del TypeScript y el React, porque sobre todo si conocen la aplicación de React o de TypeScript, porque más que nada hay mucho componente ya creado para React. Entonces, si implementan un webpar o una app de Teams con JavaScript nativo, lo más probable es que tengan que seguir utilizando los componentes eh, que no estén desarrollados para React. Entonces, ahí hay una dificultad un tanto de desarrollo que van a encontrar, porque todos los controles en React están hechos. Y en JavaScript hay que hacerlo en muchos casos. ¿Ya? Y la experiencia de usuario no va a ser la misma, porque como les decía anteriormente, los controles disponibles para TypeScript y React son muy similares, por no decir casi iguales en visualización, a los que tiene SharePoint o los que tiene Teams. ¿Ya? Entonces, dentro de las aplicaciones para Teams, también tenemos lo que son los bots. ¿Ya? También la misma lógica, tenemos un bot, este sí ya es con JavaScript nativo, y se aloja dentro del mismo framework de bots que trae Teams como tal. Y también pues, permite generar este típico robot, el cual uno le hace preguntas y en base a ciertas condiciones puede contestar de forma automática. Por ejemplo, un chat del área de recursos humanos que esté disponible en una aplicación dentro de Teams para consultar información que hay en otro sistema o que hay en un mismo SharePoint o que hay en un ERP externo, el cual calcula los días de vacaciones que le quedan a una persona. Un ejemplo típico. Y O de no hecho, sé, disculpa Alberto, es complemento sí, a lo que mostraba Héctor la semana pasada, claro. Hacer un chatbot con las herramientas de Power Platform lo vimos, lo puedo hacer yo como usuario funcional, puedo armar un árbol de decisión, pero como el hambre de usuario aumenta, ¿sabes qué? No solamente quiero que me responda en base a un árbol de decisión, quiero que me responda frente a una integración, por ejemplo, que es un poco lo que estabas comentando tú al final, que es responde, pero también conectarte a otro sistema para ir a buscar la respuesta. exactamente. Entonces, esa integración ya se puede hacer con un bot desarrollado con, con SharePoint Framework a través de Teams, a través de Visual Studio Code. Y por último tenemos lo que son las extensiones de Teams,
tanto en lo que es la barra de búsqueda arriba, donde tú puedes ir buscando información y retornar resultados asociados a información de la compañía, o netamente acciones de JavaScript o acciones de Teams que se encuentran en la parte de abajo, en la parte de extensión de mensajes de abajo de Teams, que es un poco lo que vamos a ver en la imagen que viene. Entonces, acá podemos visualizar en la parte de abajo lo que son las acciones de Teams. También podemos ir a visualizar mayores acciones ahí dentro de los 3 puntitos que aparecen ahí. Y arriba, bueno, está la solución de mensajería asociada a la barra de búsqueda como tal. Entonces, los lugares para implementar soluciones y bueno, los otros, lo que se refiere a aplicaciones y tabs, es todo lo que va dentro de canales y dentro de cada uno de los grupos de Teams asociados a las personas o los teams que se ocupan para colaborar. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a nuestra primera demo de desarrollo, donde vamos a crear una pequeña app de Teams y vamos a revisar lo que tenemos aquí. Voy a abrir el Visual Studio Code. Y vamos a revisar la opción que muestra el Visual Studio Code al momento de desarrollar para Teams. Entonces, acá dentro de los complementos hay uno que se llama Microsoft Teams, ¿ya? Dentro de los complementos tenemos la opción de ir creando el tab de Teams en este caso, y cuando nosotros presionamos la opción de crear una nueva aplicación de Teams, nos dice, ya, tienes que loguearte con la cuenta de Microsoft 365. Entonces le vamos a decir que permita loguearse con la cuenta, ¿cierto? Acá me abre un navegador y me pide las credenciales. Entonces ahora me dice, ahora estás logueado y puedes cerrar esta página. Perfecto. Vamos a nuestra red de Teams. Y si se fijan, acá tenemos las opciones que estaba yo desplegando en la misma aplicación. Una app personal, ¿cierto? Un channel y un grupo de aplicaciones, bots o extensiones de mensaje. ¿Ya? Son las mismas opciones que estábamos viendo hace un rato. Entonces vamos a elegir, en este caso, la de aplicación personal, sin Single Sign-On. Y aquí ya nos pide un nombre. Nombre de app Teams. Finalizamos. Y aquí ya nos dice dónde lo queremos guardar. Entonces vamos a colocar una nueva carpeta que se llame de seminario. Y escogemos nuestra carpeta. Y acá nos está generando la estructura de la carpeta, de solución. Se demora un poquito. Y aquí ya nos está abriendo la estructura de solución de Teams. Y aquí, bueno, nos explica un poco qué es lo que necesitamos para ejecutar nuestra aplicación de Teams. Un buen detalle, y aquí les voy a mostrar la página web de Microsoft, es que para desarrollar tabs de Teams, aquí está la página la voy a dejar en el chat después también, necesitamos instalar Node.js. Al igual que para desarrollar SharePoint Framework, necesitamos instalar la versión de Node.js, y en este caso necesitamos ejecutar o instalar ngRock para desarrollar bots o extensiones de mensajería. O sea, para el caso de los tabs, y de hecho yo no tengo instalado ngRock, para el caso de los tabs no es necesario instalar ngRock. Y bueno, pide la extensión de Visual Studio Code, y dentro de las extensiones de Teams, la extensión que sirve para desarrollar Teams es Microsoft Teams Toolkit. ¿Ya? Y esa es la misma que yo les acabo de mostrar recién. Entonces, dentro de las soluciones, acá ya, bueno, podemos hacer la ejecución de la instalación. Y aquí lo que hace el NPM es buscar todos los empaquetados que necesita la solución para poder funcionar, y los busca automáticamente y los instala dentro de la solución. ¿Ya? Por mientras vamos a ir viendo un poco la estructura de la solución. Tenemos aquí la carpeta que nos interesa, es la app package.
no, perdón, SRC. SRC contiene el componente o los componentes esenciales de nuestro tab. Entonces, en los components tenemos, en este caso, unos tabs que muestran información relacionada con links que hay dentro de del tab, ¿ya? En lo que son privacy, por ejemplo, la típica statement de privacidad o los términos de uso de este tab. Es como para yo desplegar la información relacionada con los términos de uso de mi tab, por ejemplo, si es que lo quiero publicar como una solución para todo el espectro Microsoft de las empresas que utilizan Teams, ¿ya? Y propiamente tal, está en esta parte lo que se refiere a la aplicación React, asociada con la información que se va a desplegar dentro del tab como tal. Entonces, esperemos que se instale todo y si todo anda bien, debería instalarse todo. Mientras tanto, yo dejé copiado ahí en el panel de preguntas y respuestas el vínculo también para que lo tengan. Ahí yo quiero destacar que la información es buenísima la que hoy día la información de técnica que hoy día tiene docs.microsoft.com y particularmente esta que tiene que ver con cómo dar los primeros pasos para crear una aplicación de Microsoft Teams, la verdad que es súper buena. Ha mejorado mucho la forma en cómo lo está trabajando Microsoft, el poder dar una experiencia de documentación bastante rica en contenido, al punto que ustedes en esa documentación van a poder encontrar todos los temas relacionados con los prerequisitos, la instalación de los tools de desarrollo, tal como, y bien paso a paso. Y como está todo vinculado, finalmente se transforma en una excelente guía, una muy buena guía para que cada uno de ustedes, quienes desarrollen y quienes no desarrollen, tengan la experiencia de tener una aproximación a crear una solución de negocio. Exacto. Y de hecho hay muchos ejemplos, muchos ejemplos en una página que está por aquí, o no está por aquí. Aquí, mira, Juan Andrés. Esta página contiene ejemplos que es de la comunidad de Pattern and Practice de SharePoint Framework, donde yo estos ejemplos los puedo descargar y probarlos dentro de mi tenant, o sea, sin ningún compromiso. Y, por ejemplo, si tengo SharePoint un poquito más antiguo, porque, por ejemplo, SharePoint 2016 acepta SharePoint Framework 1.1, un poco antiguo, porque ya vamos en la versión 1.12. Pero si quisiera implementar un SharePoint de Webpack Framework, o un Webpack de SharePoint Framework, perdón, podemos implementarlo dentro de un servidor on-premise 2016 o 2019. Esa es otra garantía, o sea, es totalmente transversal. La única diferencia es que, como decía recién, vamos en la versión 1.12, con muchas mejoras, y sobre todo el tema del desarrollo sobre tabs de Teams, o sobre Teams como tal, y la versión 1.1 es la que soporta 2016. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir revisando la versión que necesitemos o las soluciones para la versión que necesitemos en particular, ¿ya? Incluso por tipo de extensión. Me parece que hay algunas que tienen que ver con... mira, como por ejemplo un campo con despliegue personalizado o un set de comandos de documento dentro de una lista o biblioteca de SharePoint. Y acá, bueno, tenemos toda la implementación, el código, y basta con que nosotros hagamos una clonación al repositorio y podemos descargar el código desconectado desde hasta nuestro desarrollo, nuestro sistema local. Entonces, las opciones de desarrollo y de ejemplos son muchos. Antiguamente, cuando uno quería hacer algo, tenía que navegar por toda la red para lograr hacer, y a veces parchando información o parchando, haciendo trucos, lograr los requisitos del usuario, o los requerimientos del usuario. Pero ahora hay mucha información que está bastante bien documentada en ese sentido. Sí, ahí también les dejé que están los ejemplos por tipo de extensión, también para que la puedan visualizar. Aquí es una simple página con muchos ejemplos, tal como dice Alberto,
pero créanme que aquí hay un esfuerzo de comunidades técnicas súper profundo, súper importante. Aquí hay MVP, hay partner, hay todo un ecosistema que está relacionado con el desarrollo en tecnologías Microsoft que dispone de estos ejemplos para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Y finalmente, creo que el camino, así como nosotros veíamos en las sesiones anteriores donde nosotros les comentábamos que la mejor forma quizás de empezar a trabajar con SharePoint funcional era en plantillas, bueno, quieren comenzar a desarrollar, que yo les recomiendo que comiencen a hacerlo quienes tengan la oportunidad, independiente que hoy día sean desarrolladores, intenten comenzar a desarrollar, aprendan de esto y aprendan a partir de estas plantillas, de estos ejemplos, de estos ejemplos de extensión que finalmente permiten que ustedes vayan visualizando respecto a la necesidad del negocio algo en particular y ahí en adelante es echarle para adelante. Así que es súper importante considerar que esta información hoy día está súper libre, es súper canónica en ese sentido, no te amarra a plataformas particulares, como decía Alberto, SharePoint Server, tener la posibilidad de trabajar con SharePoint Online, no, es potentísimo lo que ustedes pueden lograr encontrar en esta. Alberto. Gracias, Juan Andrés. Bueno, ya para probar un poco nuestra aplicación de Teams, ya con un par de simples pasos, unos pocos clics, hice la instalación de todos los empaquetados que sean necesarios para la aplicación y de hecho nos creó una carpeta acá que es la de Node Modules y aquí están todos los módulos de Node.js que fueron instalados en la aplicación de forma automática para que todas las integraciones y toda la información que se requiera dentro de nuestra aplicación pueda funcionar de forma correcta. O sea, además nos facilita la vida al momento de desarrollar, nosotros tenemos que preocuparnos de solamente colocar código. Aquí, bueno, y para correr la aplicación nos indica que tenemos que utilizar el comando npm start y luego para iniciar el debugging de nuestra aplicación simplemente presionamos F5 y nos abre el navegador en el cual nos va a abrir la aplicación de Teams y vamos a poder revisar si todo sale bien, porque a veces todo no sale bien, vamos a poder revisar nuestra app de Teams. Entonces aquí nos dice, ¿sabes qué? Hay una aplicación que necesitas testear y esta es la aplicación que está iniciando como tal. Entonces le ponemos agregar y crucemos los dedos para que nuestra aplicación aparezca. Y de hecho no aparece a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Qué raro. Debería mostrarse. A ver, vamos a recargar la información. Ayer hice una prueba y funcionaba. Pero aquí vamos de nuevo. Ah, rayos. Está andando esta cosa así, está andando. Ahí hay una pregunta que, mientras tanto, que yo creo que la podemos contestar al final, pero no sé si Héctor quiere exponerla inmediatamente la respuesta. Yo entiendo que es relativo porque depende de qué servicio. Nuestro amigo Anónimo nuevamente nos pregunta, para quienes no desarrollamos, ¿ya? ¿Puedo consumir servicios de Graph desde Power Platform? ¿Ya? Y yo le contesté rápidamente que es relativo porque depende mucho al cual servicio de cuál nos queremos conectar, ¿ya? Porque finalmente Power Platform finalmente puede ser Power Automate. Ahí reconozco que va a ser más difícil. Power Platform como un origen de contenido medio complicado, debe haber una interfaz, pero quizás con Power BI. No sé si ahí alguno de ustedes, muchachos, quiere contestar más en detalle o lo dejamos por final. Si quieren lo puedo contestar ahora o lo dejamos para el final, no tengo Sí, inconveniente alguno. Contestemos al tiro. Ya, ahí para el amigo Anónimo. Si estás pensando, por ejemplo, en obtener información de un usuario en particular, pensando, no sé, en un Virtual Alliance, en un
una aplicación de Power Apps, por ejemplo, y quieres consultar información del usuario o de un mismo canal, por ejemplo, de un Teams, tú podrías hacer la conexión de o sea, de Graph con Power Automate. ¿Ya? Ahí tienes que ocupar uno de los conectores que es el de HTTP. Previamente tienes que hacer primero la consulta, crear la API, y con ello tú vas a poder recién obtener información por medio de Power Automate, poder vincularla, por ejemplo, a tu Power Apps o a tu Virtual Agents, por ejemplo, si tiene algún flujo creado entre medio. Pensándolo de esa forma. Pero sí, existe la posibilidad de poder vincular finalmente, en cierto modo, Graph con Power Platform. Así que Ok, o espero sea, haber resuelto la pregunta y adelante, Alberto. Muchas gracias. Ya, me acordé de un detalle, que el, el webpar a la primera no se despliega, el tab de Teams no se despliega porque eh, como es una ubicación no segura, un servidor no seguro, eh, claro, al hacer clic yo, por ejemplo, en lo que es términos de uso, eh, ahí me solicitó y me dijo, estimado usuario, está tratando de acceder a una ubicación no segura. ¿Está seguro que desea ir a ese lugar? Entonces yo le puse que sí, que vaya a la aplicación no segura, y era por ese motivo que el tab no estaba desplegando el contenido interno. Así que, como podemos visualizar, aquí ya es cosa de comenzar a colocarle código adentro a través de lo que es el archivo de inicio del tab. Y como les decía anteriormente, aquí tenemos la, la, mm, es React en definitiva. O sea, puedes incrustar gráficos, incrustar controles, y eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante en la próxima parte de la solución, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra pequeña solución como tal. Entonces, por el momento vamos a dejar los tabs de Teams de lado. Vamos a volver a la presentación. Para detener la ejecución vamos a presionar Control C y se detiene la ejecución del tab. Entonces, volvemos a la presentación. Ya creamos nuestro tab de Teams y nos vamos de lleno a SharePoint Framework. Aquí les voy a plantear unos temas unas cuestiones, mejor dicho, de por qué usar SharePoint Framework. Porque muchos dicen, no, es que es la panacea, ¿por qué lo tengo que ocupar si sigo pudiendo utilizar SharePoint Designer y JavaScript nativo? ¿Por qué? Aquí les voy a explicar por qué. ¿Por qué migrarse a SharePoint Framework de una vez por todas y no seguir utilizando Designer, nuestro querido SharePoint Designer, que por muchos años nos salvó, pero hoy en día no es la mejor forma de desarrollar sobre SharePoint en versión de sitios moderna? Versiones de sitios antiguas, sí, todavía sirve Designer, pero moderno no, definitivamente no lo recomiendo para hacer nada, nada, o sea, tenemos todas las opciones con SharePoint Framework. ¿Para qué usar Designer? Ya, la ventaja de SharePoint Framework es que, al igual que los webpack nativos de SharePoint y los desarrollos y el API nativo de JavaScript que teníamos antiguamente con SharePoint Designer, tenemos el contexto del usuario y la conexión está dentro del mismo browser. O sea, no necesitamos el uso de iframe para poder mostrar información. Otro punto interesante es que los controles son responsivos. Son por defecto responsivos los controles que nosotros incorporemos dentro de una solución de SharePoint, sobre todo si utilizamos toda la ventaja de los controles asociados a Fluent UI. Y bueno, son accesibles, al ser responsivos, son accesibles a través de un teléfono y además son accesibles a través el DOM, del modelo de objeto nativo de los controles dentro de HTML. Además, así como en sp.net, en algún momento teníamos,
Acá tenemos acceso al ciclo de vida del desarrollo, o sea, tenemos acceso a los eventos de los botones y además tenemos acceso a los eventos de la página, o sea, al evento de cuando se hace la precarga de la página, cuando se termina de cargar, cuando los componentes se terminan de cargar, cuando se descargan de la página, o sea, tenemos todo el ciclo de vida de los mismos controles y los componentes, así como lo teníamos en JavaScript o a través de jQuery, por ejemplo, jQuery Document Ready, tenemos toda esta información a través de SharePoint Framework también. Es framework agnóstico, es agnóstico al framework, o sea, puede usar React, puede utilizar Knockout, puede utilizar Vue.js, Angular o JavaScript nativo o TypeScript solo, independiente de lo que utilices, las ventajas de SharePoint Framework es que va a funcionar igual, ¿ya? Si bien es cierto, hace algún tiempo no había mucho soporte para la creación de SharePoint Framework o de webparts de SharePoint Framework o extensiones, ahora tenemos NPM, tenemos TypeScript, tenemos el generador de proyectos de Yeoman, tenemos Gulp, tenemos Visual Studio preparado ya para hacer desarrollos dentro de SharePoint Framework, o sea, un par de comandos y ya tenemos una solución lista para ser implementada con lo más básico de SharePoint Framework. Y además de toda la documentación que existe, también son soluciones y webparts que pueden ser habilitados por un administrador del tenant. Así como anteriormente yo tenía características de sitio, acá yo puedo activar soluciones o desactivar soluciones dentro de una colección de sitios en particular. Entonces, si yo activo o desactivo, en algunos sitios va a estar disponible la solución y en otros sitios probablemente no. O sea, puedo activarlo donde yo necesito. También, como comentaba anteriormente, los webparts funcionan tanto en páginas clásicas como en páginas modernas. La idea es que nuestros sitios sean siempre modernos, pero si necesitamos que en algún momento, por alguna razón, funcionen en clásico, van a funcionar en clásico también. Obviamente dentro de las capacidades de nuestros browsers. Si vamos a utilizar Internet Explorer 11, en realidad no es compatible, definitivamente no es compatible con SharePoint. Y por último, claro, como lo que se añadió hasta ahora, hace no mucho tiempo, el desarrollo para Teams, de SharePoint Framework pasar a Teams y de Teams pasar a SharePoint Framework. O sea, eventualmente yo podría hacer un tabs de Teams con el mismo código que utilizo en un webpart de SharePoint, pero incrustado dentro de Teams. O sea, puedo generar soluciones incluso multiplataforma en ese sentido. Y esas mismas soluciones, por el hecho de ser componentes con un despliegue agnóstico de plataforma, puedo implementar incluso un sitio proveído con Node.js y que funcione con React. Y ese webpart de SharePoint Framework, obviamente no con las correspondientes conexiones a datos, pero sí a través de Graph, por ejemplo, podría acceder a información de SharePoint desde un sitio que no necesariamente está incrustado dentro de un SharePoint. Entonces, esa es un poco también la capacidad que nos proporciona Graph. Yo con Graph puedo puedo configurar las conexiones y poder conectarme a la parte de SharePoint de Graph en un sitio que no tiene nada que ver con SharePoint y que no necesariamente esté hosteado dentro de SharePoint. Y acceder a los recursos que están asociados a SharePoint. Allí trascendente también para que lo consideremos más allá de las ventajas técnicas. Aquí hay muchas personas que están conectadas que no necesariamente tengan que ver con el desarrollo, pero es súper importante que manejen esta información porque mucho más allá que no vayan a desarrollar quizá, lo importante que consideren es que la compatibilidad para la evolución del producto ustedes la van a encontrar acá. Finalmente, trabajando y asegurándose con SharePoint Framework, van a tener certeza que finalmente están bajo la misma definición de roadmap de los productos. Lo que no nos sucedía antiguamente con las tecnologías anteriores de SharePoint en servidor, donde creábamos webparts que finalmente cuando pasábamos a la siguiente evolución del producto, la verdad que teníamos que rehacer en algunas ocasiones. Por lo tanto, también nos garantiza esa modularidad, por un lado, pero también nos garantiza que vamos a seguir en un roadmap del producto asociado a su misma evolución.
Mira, ese es un buen detalle, es un muy buen detalle, porque, por ejemplo, en React va avanzando de versiones, al igual que todo el software, todos los frameworks, pero normalmente la base de React se mantiene igual. Entonces, si desarrollamos algo con una capacidad de React, lo más probable es que en versiones posteriores de React siga funcionando. Entonces, eh, larga vida a los webparts desarrollados en SharePoint con React, por ejemplo, dentro de los sitios SharePoint de SharePoint Online. Vamos a hacer una pequeña revisión de los sitios de SharePoint Pattern and Practice, que es nuestra comunidad, nuestra querida comunidad de revisión de conexiones, y vamos a revisar. Lo que les decía en algún momento es que, por ejemplo, SharePoint Pattern and Practice ya tiene un listado de controles asociados y que podemos utilizar dentro de SharePoint, podemos instalar estos controles porque son controles de React. Entonces, basta con que nosotros instalemos el componente adecuado y ya tenemos disponibles, por ejemplo, acordeones, diálogo, y aquí un poco te muestra ya cómo va a funcionar dentro de una página de SharePoint. Carruseles que por defecto antes no teníamos disponibles, acá están disponibles con estos controles, y solamente con hacer la instalación de estos componentes como tal. Tenemos gráficos que podemos implementar como webpart. Aquí se muestra un poco más información de cómo se vería un webpart con un gráfico, por ejemplo, conectado a una lista de SharePoint. Y en particular tenemos la información de todo lo que es los controles y la documentación acá mismo de cómo implementar dichos controles, incluso con los ejemplos de código asociados. O sea, la documentación en ese sentido está muy bien escrita, está clara. Yo puedo tomar esto y copiarlo en un webpart de SharePoint Framework con estos mismos datos y se me va a representar. Y después yo lo que tengo que hacer es empezar a vincular la lista de SharePoint con estos datos, propiamente tal. Pero aquí ya tenemos toda la documentación asociada a los controles, en este caso de Pattern and Practice. Tenemos exploradores de carpetas, ¿cómo se llama? Cargadores de archivos, ¿no? Está bien completo el listado de controles como tal. Y lo otro que les quería enseñar al respecto es que Fluent. Hemos hablado de Fluent y antes de terminar con los Pattern and Practice, no solamente tenemos controles, sino que también tenemos documentación y add-ins para SharePoint, librerías que nos ayudan a poder conectarnos, ya sea a través de SharePoint Framework On-Premise, por ejemplo, versiones a 2016 a 2019. Y aquí hay librerías que nos permiten utilizar información de SharePoint, pero exclusivamente en estas versiones. También tenemos empaquetados, que estos son los empaquetados principales, que tenemos, por ejemplo, funciones en comunes, no sé, generar UID, generar un nuevo UID, que es algo que por JavaScript no se puede hacer. Si yo instalo esta librería paquete de comunes de Pattern and Practice, puedo ya tener información o funciones comunes a nivel de desarrollo. Lo otro es que, por ejemplo, tenemos la configuración o ejemplos de cómo consultar datos a través de Graph. Entonces, aquí ya nos explica qué es lo que tenemos que implementar dentro de Pattern and Practice, qué es lo que tenemos que instalar dentro de SharePoint Framework para poder inicializar, instalar y obtener información desde Graph. Y aquí particularmente en lo que es Graph tenemos ejemplos para acceder a la información que tenemos de los grupos de usuarios, añadir nuevos grupos, eliminar un grupo de usuarios, todo dentro de los permisos que podamos, a los que tengamos acceso. Por ejemplo, el manejo de información de Teams dentro de un SharePoint Framework también es posible a través de la API de Graph que tenemos disponible. Entonces, por ejemplo, si Juan Andrés mostró, por ejemplo, en la página de Graph un listado de todos los teams a los cuales estoy unido, aquí está la función para poder hacer el llamado mediante REST y poder consultar la información y mostrarla en un sitio, en un webpart de SharePoint Framework.
para ver todos los teams en los cuales yo estoy unido, por ejemplo. Obtener la información de un Teams by ID, crear un Teams, clonar un Teams, archivar un Teams, obtener los canales de un Teams, crear un nuevo canal dentro de un Teams. O sea, todas estas opciones las tenemos disponibles a través de Graph. Y bueno, todas las opciones que están relacionadas con otros elementos de Microsoft, Outlook, OneDrive, objetos de directorio, calendarios, contactos. Y además tenemos, por ejemplo, en este caso, lo que es el acceso a SP. SP es lo que se refiere a todo lo que es Pattern and Practice para SharePoint. Entonces, si nosotros instalamos el webpar dentro de SharePoint Framework o dentro de SharePoint como tal, tenemos aquí los accesos a, por ejemplo, obtener los elementos de lista. Entonces, para poder importar o para poder leer elementos de lista, tenemos que importar todos estos elementos, hacer la instalación de este o referenciar a esta parte del package. Y aquí ya hay ejemplos de cómo obtener los ítems de una lista, cómo obtener los campos de lookup, y en definitiva toda la información que yo podría hacer a través de JavaScript nativa, aquí ya viene precocinada para hacer las consultas a SharePoint, muy similar a cómo se hacen en REST. Por ejemplo, tenemos la opción de items, tenemos la opción de select, tenemos la opción de expand en el caso de los campos de tipo búsqueda. Entonces, además la documentación está muy relacionada con lo nativo o con los servicios REST nativos de SharePoint. Utilizan los mismos verbos, la misma nomenclatura para poder acceder a los datos y consultar y añadir datos inclusive. Sí, ahí quiero aprovechar de mezclarlo con una pregunta que hay, Alberto, porque tú claramente diste una noción que una de las buenas cosas que tiene la documentación de PNP es que también te logra definir cómo podemos aprovechar estas capacidades que están documentadas acá, no solamente para el SharePoint Online, sino también para cada uno de los SharePoint Server. Entonces, por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿la librería de ejemplos también son aplicables a SharePoint Online? Sí, por supuesto. O sea, de hecho creo que hasta existe una indicación de cuándo se puede aplicar en uno o en otro. No sé si tú me puedes confirmar, Alberto. Sí, lo que pasa es que la mayoría de la documentación está para online, pero como veíamos anteriormente, hay, me acuerdo dónde era que lo vimos recién, por aquí parece que era en el Home. Que, claro, se ocupan dentro de 365, pero no todas las librerías están, no sé si hay una documentación así como tan al hueso. SPFX on-premise. Aquí hay como un workaround, es como ya, cómo deberías proceder en la instalación de framework para SharePoint on-premise. Claro. Y aquí hay un poco lo que decía anteriormente, o sea, para 2019 tenemos SharePoint Framework 1.4.1. Para 2016 tenemos el SharePoint Framework 1.1. Entonces ahí bajas un poco en cuanto a las versiones de SharePoint, a las versiones de Node. De hecho, la versión de Node soportada para SharePoint 2016 es entre la 6 y la 8, dependiendo de los parches que tenga instalada la plataforma. Y actualmente la soportada en online es la versión 12 de Node.js, que es un poquito más bajo de la actual. No, de hecho son dos versiones más bajo, porque ahora vamos en la versión de Node.js 16. Claro, esa es la gran diferencia. Creo que ahí un poco hay dos o tres preguntas que están relacionadas con lo mismo. O sea, ¿aplica a SharePoint Online? Creo que en gran parte aplica en SharePoint Online. La mayoría de las situaciones aplica en SharePoint Online. Porque pensemos que SharePoint Online, hoy día nosotros no nos estamos preocupando de actualizar nuestra plataforma como pasaba sigue pasando en los SharePoint Server, obviamente, donde uno tiene que estarse preocupando de los Service Pack antiguamente, o ahora son los Community Update, ir parchando las plataformas. Aquí esta plataforma nos las parchan directamente, nosotros nos vemos esto. Por lo tanto, el SharePoint Online está siempre actualizado, por lo tanto, siempre va a estar acorde a las versiones más recientes respecto al SharePoint Framework. No así si uno tiene una versión de 2016 o 2019 en server y que más encima, si no me he preocupado de mantener una actualización del binario de la plataforma, obviamente no voy a estar compatibles con eso.
Claro, ahí a grosso modo podríamos utilizar un poco el sentido común en decir, bueno, si el Node.js soportado es el 8, hay controles que solamente funcionan en Node.js 12, ya esos controles están descartados para SharePoint 2016, por ejemplo. O si la implementación de mi webpar tiene controles que utilizan SharePoint Framework 1.x y estamos bajo del 1.x, lo más probable es que ese control no funcione en SharePoint 2016. Entonces, esa sería como la forma de saber en una primera instancia si un control va a poder funcionar dentro de Node.js para nuestra plataforma on-premise. Pero sí, tenemos que tener claro que las plataformas on-premise están un poco más bajo en cuanto a uso de versiones de Node.js y SharePoint Framework. Entonces, ¿en qué parte me quedé? Ah, Fluent. Vamos a ver Fluent. Ya vimos un poco lo que era Patreon Practice. Entonces ahora vamos a ir a visitar la página de Fluent. La página de Fluent, bueno, la gracia que tiene es que es un framework de Microsoft, propietario de Microsoft, que tiene controles que son abiertos para React. Independiente que sea propietario de Microsoft, podemos utilizar estos controles en cualquier plataforma web de forma libre. También hay controles cross-platform para iOS, para Windows como tal, Mac OS X o Android. En particular, nosotros vamos a revisar los que se refieren al ambiente web, porque vamos a implementar webpar de SharePoint Framework. Entonces, por ejemplo, tenemos todos los controles básicos nativos de una página web, los toggles, los botones, y aquí también tenemos la opción de revisar el código, y si ustedes ven el código, no es nada más que React. React netamente puro y duro. Entonces, tenemos la misma sentencia y sintaxis que utilizamos en nuestro SharePoint Framework, y podemos implementar cualquier tipo de los controles que hay aquí. Por ejemplo, con lo que siempre tenemos problemas, con las grillas. Entonces, aquí tenemos grillas que, si se fijan, mágicamente son muy similares a las que hay en SharePoint. ¿Por qué? Porque SharePoint también está hecho en base a estos controles. Lo que pasa es que estos controles ahora se publicaron para que los podamos usar en cualquier aplicación. Pero si yo creo un webpar y meto esta grilla dentro de ese webpar leyendo información desde SharePoint, el usuario jamás se va a dar cuenta que esta grilla no es SharePoint, no es parte de su sitio como tal. Entonces, la gracia es esa justamente, la homogeneidad de la visualización de los controles es la que se trata de lograr con Fluent en este caso. Y como le decía anteriormente, la información, los datos, es todo código asociado a React. Y no solamente tenemos controles, también tenemos, por ejemplo, utilidades no sé, para dibujar tabs, en este caso. Tengo tabs de información, o incluso para colocar, no sé, estos típicos, no sé si los han visto, deben haberlos visto, es más probable. Los paneles de edición de información de los documentos. Por ejemplo, si yo abro este panel está hecho con Fluent. Entonces, aquí yo puedo colocar información de edición de lo que sea, guardarla o cancelar, y se me va a cerrar el panel. Entonces, son los controles nativos de SharePoint Online ya disponibles para que lo puedas ocupar, ya sea en un webpar de SharePoint Framework o en cualquier aplicación que se te ocurra. Incluso los indicadores de progreso, si se fijan, el típico, por ejemplo, la barra de carga cuando se carga un archivo que pesa mucho. Y bueno, lo típico también asociado a UX, que por ejemplo tiene que ver con los diálogos, con los botones o sea, con las opciones de diálogo dentro de una página. Modales, paneles, y bueno, aquí pueden ir investigando todo lo que tiene como opciones esto de Fluent. Es maravilloso. O sea, yo puedo armar un formulario simple con un par de clics y colocando un par de controles, y ya tengo un formulario que me pide información y que además es responsivo. O sea, qué mejor. Ya, volvamos a la presentación. Vimos las opciones disponibles de Fluent.
Perfecto. Ya, y ahora viene lo bueno, preparando los motores. ¿Qué necesitamos para desarrollar en SharePoint Framework? Como hemos dicho a lo largo de la charla, lo primero, Node.js. Necesitamos un servidor de JavaScript instalado en nuestra máquina que nos sirva como una forma de desplegar nuestros webparts antes de poder implementarlos dentro de un ambiente SharePoint. Necesitamos Gulp, porque Gulp es nuestra herramienta que nos permite compilar, nos permite empaquetar las soluciones, poder transportarlas al ambiente productivo y sacar las versiones de los empaquetados para poder eh, pasarlas de un ambiente a otro. Geoman más el generador de proyectos de SharePoint, que al final Geoman es un caballero que genera plantillas de proyecto y en particular el SharePoint Generator es una DIM de Geoman que permite generar estructuras de proyectos para SharePoint. La gracia de esto es que la estructura de proyecto ya viene preparado con el webpart, viene preparado con todo lo necesario de un inicio, las configuraciones de empaquetados, todo lo genera este caballero que está aquí con sombrerito. Un IDE de desarrollo, que les aconsejo de todas maneras que utilicen Visual Studio Code. Ahora pueden utilizar otro IDE de desarrollo, pero Visual Studio Code por excelencia, todos los ejemplos los van a encontrar en Visual Studio Code. Y bueno, un browser moderno, ya sea Edge, Mozilla o Chrome. Yo ocupo Chrome. ¿Por qué? Porque Edge no me gusta, que no me escuche Microsoft. Y con Mozilla no he podido levantar las soluciones. Y como uno a veces es flojito, si la solución me levanta con Chrome, ¿para qué forzarme en levantarla en Mozilla? Ahora, con SharePoint Framework y los controles, por ejemplo, de Fluent, ya casi no es necesario preocuparse por las distintas versiones de browser, porque como todo está homologado, el comportamiento es igual. Es casi igual entre navegadores, o sea, ya no tenemos ese problema de que no, estoy desarrollando para una versión de navegador más antigua, que los usuarios tienen tal navegador, no. O sea, acá si usas SharePoint Online, el soporte de los webparts de SharePoint Framework tiene que ser el mismo, y es el mismo que el SharePoint Online como tal. Entonces, los controles, si utilizamos los controles de Fluent, los controles de Fluent vienen homologados a la misma versión que utiliza a nivel gráfico SharePoint Online. ¿Ya? Y, bueno, ¿quién dijo que no necesitaba un informático? La polémica frase de las dos charlas anteriores. Ahora, con todo lo que yo les he hablado, ¿necesitamos un informático? Para ciertos requerimientos, sí. Yo sabía que iba a salir esta frase nuevamente a palestra, pero sí, es importante destacar que el primer paso es indispensable, que los usuarios se empoderen, pero claramente si queremos explorar y queremos extender finalmente nuestras soluciones con mucho mejor potencia, obviamente que necesitamos no solamente un informático, necesitamos un equipo de proyecto que maneje estas extensibilidades. Y ahí en realidad las organizaciones tienen que tomar el conocimiento de esto, de cómo se trabaja, independiente que ellos tengan su propio equipo, contraten un proveedor, finalmente porque tienen que tener la capacidad de juicio, ¿ya? Entonces, claramente, cuando queremos hacer extensiones como esta, tiene mucha razón ahí, don Alberto. Esa pregunta aquí en este sentido es, no solamente necesitas un informático, sino que finalmente necesitas un equipo de desarrollo que tenga la capacidad para lograr estas extensibilidades. Sí, en realidad mi intención no es generar polémica. Al final, como en todo orden de cosas, el análisis resultante es lo que a ti te entrega la directriz de si debes utilizar un equipo multidisciplinario o basta con 2 personas de ese equipo o una persona inclusive de ese equipo. O si es el usuario final quien necesariamente podría generar su propia solución sin ayuda de un equipo multidisciplinario de profesionales del área informática. Pero, claro, para ciertos casos sí necesitamos un informático. Ahora, vamos a la demo. Vamos a la demo, dije. Ya.
vamos a crear una solución de un WebPart de SharePoint Framework. Un poco la gracia de los WebPart de SharePoint Framework, así como pudimos ver también dentro de la app de Teams, es que nosotros podemos generar una nueva solución y además podemos compilarla y ejecutarla dentro de nuestro navegador, en una mesa de trabajo que se llama. Claro que voy a acceder a la carpeta, eso sí. Creo que se llamaba del seminario. Perfecto. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame WebPart. Entonces aquí vamos a acceder a seminario se llama, del seminario, del git del seminario. Listo. Aquí estoy accediendo a la consola nativa dentro de Teams, o sea, dentro de SharePoint Framework, de Visual Studio Code. Ya estoy rayado con esto de la presentación. Entonces, para iniciar la creación de nuestro proyecto, después de haber instalado todos nuestros prerequisitos que les mencioné anteriormente, escribimos yo, que yo es Geoman, básicamente, este caballero que yo les mostré que es un generador de soluciones, y le coloco Microsoft /SharePoint. Y esperamos un poquito, no tanto tampoco, ahí está, nuestro caballero, nuestro amigo el caballero, perfecto, y nos pregunta, ya, bienvenido, ¿cómo se va a llamar tu WebPart? Mi primer, no, vamos a ponerle WebPart seminario, WP seminario. Perfecto. Y aquí algo importante, nos pregunta, y aquí, bueno, nos pregunta de hecho, para poder elegir los componentes con los cuales necesitamos trabajar, y también aquí, bueno, a nivel de consola, cuando queramos implementar un componente nos va a decir, ¿sabes qué? Este componente funciona solamente en Node.js 12. Ah, jodimos. Pero están las opciones para poder implementar ya sea 2016, 2019 y online, 2019 incluyendo online, y en este caso como solamente queremos implementar una solución en SharePoint Online, elegimos la primera opción, que aquí ya se utiliza la última versión de Node.js disponible, que es la 12, y la última versión de SharePoint Framework, que es la 1.12. Entonces acá nos pregunta, ¿quieres usar la misma carpeta para tu solución? Sí, utilicemos la misma carpeta. Aquí un detalle, queremos que el admin sea capaz de desplegar nuestra solución sin tener que necesariamente incurrir en la activación de alguna característica o añadir una app dentro de los sitios. No, no queremos que nuestra solución esté disponible para todo el mundo, a menos que sea implementada dentro de los sitios, y no cualquier usuario puede hacer eso. Perfecto. Entonces, acá nos pregunta, ¿nuestra solución requerirá permisos que están de APIs que están compartidas dentro del tenant, como por ejemplo Graph? Le colocamos que sí. Y aquí nos pregunta, ¿qué tipo de componente de cliente deseas crear? En este caso, un WebPart. Nos pregunta ya, ¿cuál es el nombre de nuestro WebPart? WebPart, arriba debió ser otro nombre, no WebPart Seminario, pero WebPart 1. ¿Cuál es la descripción? Descripción de WebPart 1. Y aquí viene otra pregunta esencial. ¿Queremos utilizar JavaScript puro o queremos utilizar React? Insisto en esto. Si ustedes no están familiarizados con React, es el momento de que se familiaricen. Totalmente recomendable que se familiaricen con React. Idealmente dejen de lado la programación JavaScript, por lo menos para los temas de SharePoint Framework. Porque este tipo de soluciones les van a servir tanto para ti como para SharePoint Online. Y además les va a servir para implementar toda la cantidad de controles que puedan encontrar en Internet, que sean gratuitos, lógicamente, o algunos pagados si es que tienen el dinero y los medios para poder acceder a controles más profesionales. Pero si está disponible para React, lo pueden ocupar.
Entonces, esa es un poco la gracia de trabajar con React. Y aparte que pueden utilizar Fluent, pueden utilizar los controles de SharePoint Pattern and Practice, que les mostraba recién, para poder potenciar sus soluciones dentro de SharePoint. Ahora, como les decía anteriormente, Pattern and Practice tiene opciones de conexión para SharePoint a nivel de React. ¿Es posible hacer las conexiones a través de JavaScript puro? Sí. ¿Es más difícil? Es más difícil. Así que, insisto con React. Si pueden utilizar la información o el desarrollar con React, háganlo. Es mucho mejor, mucho más fácil y tienes un abanico de controles mucho más grande disponible para poder jugar ahí en ese sentido. Entonces vamos a esperar que se genere nuestra solución. Alberto, esta es una pregunta que siempre nos hacen en las diferentes capacitaciones, en eventos en los que hemos realizado con Microsoft. Nos preguntan si yo estoy empezando por mi camino profesional en desarrollo. Los chicos vienen recién saliendo de la universidad, de la academia, o alguien quiere dar un vuelco profesional porque está dedicado a otro tema, no solamente la informática y el desarrollo. ¿Cuál debiese ser la guía para llegar a desarrollar en SharePoint? Además del conocimiento funcional de SharePoint, que todo desarrollador de SharePoint lo debiese tener, a nivel de la herramienta de desarrollo, ¿cuál es la guía que debiese tomar? O sea, mira, tú mencionaste algo muy importante, que es el conocimiento de la estructura de SharePoint. Porque no sirve de nada tratar de conectarnos a SharePoint si no sabemos cómo gestiona SharePoint por detrás los datos. Si no sabemos lo que es una lista, no sabemos lo que es una biblioteca, ¿cómo vamos a entender la utilización de los controles o el desplegar o siquiera consumir información desde alguna parte? Entonces, la primera parte es conocer la estructura de SharePoint. Y ya la segunda parte es, bueno, saber lógica de programación. Lógico, o sea, si conocen la lógica de programación básica, las sentencias básicas y la programación orientada a objetos, que cualquier persona con conocimientos de analista programador debería saberla, o que haya hecho algún curso específico de programación o alguna especialización de programación debería conocer. Y ya después, lo interesante de esto es que si queremos aventurarnos a la utilización de un sitio de desarrollo gratuito, podemos incluirnos o podemos entrar a crear nuestro propio tenant gratuito de Azure. O sea, gratuito por un tiempo, pero al final con nuestro tenant gratuito de Azure ya podemos tener la opción de revisar y bueno, siguiendo los pasos de del levantamiento del ambiente para desarrollar en SharePoint Framework, ya tenemos la opción de poder desarrollar sobre SharePoint como tal, desarrollar interfaces dentro de lo que significa SharePoint. Aquí vamos a analizar un poquito, bueno, aquí están más o menos similar, por no decir igual, la estructura de desarrollo para Teams y para SharePoint Framework. O sea, tenemos los nódulos de Node, tenemos el SRC que vendrían siendo todos los webparts como tal, y los componentes que están aquí. En este caso, aquí ya tenemos nuestro componente React, que nos explica la información del webpart. Y si quisiéramos, por ejemplo, revisarlo ya sin más, vamos a la consola y aquí colocamos Gulp Server. Bueno, si queremos saber si es que nuestra aplicación efectivamente compila, apretamos Gulp Build. Y aquí nuestra aplicación comienza a compilar a través de Gulp. Debería demorarse un poquito. Ahí está compilando. Y bueno, como no hay mayor cantidad de código, no debería demorarse demasiado. Entonces ya, una vez que compila, gulp.server. Y aquí lo que hace Gulp es levantar el servidor en Node.js y dejarlo disponible y abrirnos inmediatamente una ventana de nuestro navegador con lo que se llama una mesa de trabajo de SharePoint. ¿Qué es una mesa de trabajo? Es como tu taller.
tu taller de trabajo que tiene el papá o tiene... ¿por qué no carga? Ahí sí, ahí sí. Es como la mesa del trabajo o el taller que tienen los papás para poder hacer, no sé, algún trabajo en la casa o cortar alguna tabla o lo que sea, pero aquí tenemos nuestra mesa de trabajo de forma local. Estamos llamando localhost y podemos testear nuestro web para aquí directamente. Ahora, para poder nosotros empaquetar este webpack, por ejemplo, necesitamos utilizar los comandos de Google también. Y bueno, aquí podemos cerrar el aplicativo y con control C detenemos la ejecución. ¿Ya? Si queremos instalar, por ejemplo, si queremos instalar en este caso los controles de Flue, basta con que coloquemos npm install y los controles de Flue como tal. Entonces aquí ya podemos empezar a descargar. Bueno, aquí npm descarga, de hecho, los controles de FluentUI y podemos empezar a utilizarlo como tal. También, por ejemplo, si queremos utilizar lo que es los controles necesarios para Graph, entonces utilizamos Common Data Graph y aquí ya podríamos utilizar eventualmente el código de npm que estábamos viendo hace un rato relacionado para poder consultar información a Graph. ¿Ya? Y viendo que nos está tomando un poco el tiempo, voy a mostrar la solución un poco que generé durante estos días anteriores para poder crear un tab de Teams o un tab de proyecto, en este caso, y algunos temas a considerar respecto de la aplicación de permiso. Primero, para yo empaquetar una solución, lo primero que tengo que hacer es usar Google para hacer la instalación de una solución. Google bundle-ship. Este comando lo que hace es construir el package.json, que es nuestro archivo base, para que la solución sepa qué empaquetados necesita utilizar dentro de SharePoint Framework. ¿Ya? Entonces, una vez que, claro, la solución compila, genera el archivo package.json, que contiene, como decía, los empaquetados, ya después de eso, lo que hacemos nosotros es utilizar el comando Google Package Solution-ship. Y esto ya nos prepara el empaquetado para poder ser utilizado dentro de SharePoint Framework, o sea, dentro de SharePoint Online. Entonces, si yo voy a mi carpeta y voy a mi webpack, en la parte donde dice SharePoint Solution, voy a encontrar mi empaquetado. ¿Ya? Y este empaquetado nosotros tenemos que ir a la aplicación de catálogo del sitio. La aplicación de catálogo del sitio, si es que no la tienen, es un sitio web preparado para subir aplicaciones de desarrollo. En particular, yo subí ayer esta, que se llama Solución de Proyectos Client-Side Solution, y aquí yo puedo administrar las aplicaciones que van a aparecer dentro de mi sitio web. Entonces, lo que yo hago aquí es cargar aplicaciones, elijo los archivos, y en este caso tengo que elegir el empaquetado, que está aquí en Dev Seminario, Webpack, SharePoint, Solution, y aquí está mi empaquetado. Entonces yo cargo mi empaquetado, y aquí me aparece una advertencia que me dice, ¿sabes qué? Esta aplicación va a tener acceso al lado de SharePoint, por lo tanto, entre paréntesis, ¿usted confía en esta solución? Sí, implementar. Entonces acá ya estamos implementando este primer webpack que acabamos de generar recién. Y eventualmente, voy a actualizar, eventualmente ya debería estar disponible para poder implementarlo dentro de nuestro sitio en particular. Entonces vamos a nuestro sitio de unidad legal, vamos a ir a, no sé, aquí, o vamos a crear una nueva página.
perdón. Aquí, como le colocamos en las restricciones que nuestro webpart no iba a estar disponible de forma automática a medida que nosotros hiciéramos la instalación, es necesario que vayamos a agregar una aplicación. Entonces, acá, dentro de agregar una aplicación, está pensando todavía, debería aparecernos en la lista de nuestras aplicaciones nuestro webpart de seminarios, y aquí está. Entonces, esta opción la podría hacer un administrador del sitio, no cualquier persona. Entonces, cuando yo instalo esta aplicación, cuando yo accedo a la aplicación y la instalo, que ahora me aparece la parte de los contenidos del sitio, y si se fijan, está instalando porque aparece como ennegrecida, aparece como sombreada. Y eso significa que todavía está instalando, entonces tenemos que esperar un poquito hasta que aparezca en coloreada. Entonces, ahí ya esta aplicación está instalada dentro de nuestro sitio. La estructura ahí, y yo creo que es súper importante que todos consideren esta lógica, porque finalmente nosotros revisamos funcionalmente una biblioteca, una lista como una aplicación más. Por lo tanto, aquí entra de lleno a la misma lógica. Una vez que nosotros trabajamos, desarrollamos esta aplicación con todos estos elementos propios del desarrollo que nos mostró Alberto, una vez que la hosteamos y la implementamos en el mismo SharePoint, hoy día ese elemento de webpart pasa a ser un elemento funcional. Es lo que yo en algún momento les comentaba cuando decíamos que el SharePoint tenemos que verlo como el juego Lego. Tiene las piezas de colores de las formas que uno guste y uno empieza a armar esa lógica en base a eso. ¿Qué pasa cuando yo necesito, por ejemplo, algo en particular, un artefacto en particular que no viene nativamente, no vienen estos elementos web modernos que vimos recién? Tengo que ir a fabricarlo, pero una vez que lo fabrico, esta pieza de Lego queda disponible para que los usuarios funcionales, los usuarios administradores puedan comenzar a utilizarlo, ¿ya? Tal como lo estamos viendo acá, obviamente hay algunos detalles que pueden estar bien, que tienen que ver con la implementación. Esto es típico de las implementaciones. Las implementaciones, nosotros estamos haciendo todo en un fast track muy rápido, pero generalmente uno implementa, puede reimplementar, hay que dar privilegio, y a pesar de que la interfaz diga que yo tengo alguna complicación respecto a que no está leyendo, es porque puede que el proceso de implementación se demore. Pero más allá de eso, fíjense que ya está disponible. Más allá de la especificación, el detalle que tenga ese webpart, concluimos de cierta manera la filosofía de trabajar con SharePoint para que, si no podemos lograr con una herramienta, con un elemento nativo, con un elemento que viene por defecto en la herramienta, construir un elemento, pero cuando estamos construyendo este elemento lo estamos construyendo bajo la misma filosofía, que en este caso es una pieza de webpart, ¿ya? Un webpart que está disponible para agregarlo en una página, ¿ya? Entonces, esa es un poco lo que ustedes tienen que también aprender a detectar. Si no vamos a ser desarrolladores de la solución, a lo mejor vamos a ser los analistas, a lo mejor vamos a ser los jefes de proyecto, a lo mejor ustedes son el cliente, pero tengan súper en cuenta que cuando estamos trabajando con una solución como esta, en la que se construyó, siempre deba obedecer la filosofía de construir esos legos que yo les comentaba desde el primer capítulo de nuestro seminario. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, uno, que ustedes puedan reutilizar ese elemento, que lo puedan mejorar, porque finalmente todavía tengo disponible el código, puedo modificar, puedo mejorarlo, puedo volver a implementarlo y lo dejo disponible no solamente para un sitio, sino lo puedo dejar disponible para un montón de otros sitios más, ¿ya? Entonces es trascendente poder lograr entender eso. Exacto. Bueno, por alguna razón que desconozco, después podemos entregar ahí las directrices de qué fue lo que faltó o que simplemente nos jugó una mala pasada el webpart. Voy a mostrar un poquito el código del webpart, así a grosso modo, del webpart que estaba haciendo ayer, que en este caso, no sé si se alcanza a ver, y voy a aumentar un poco la... Ahí yo creo que ya se debería alcanzar a ver mejor. Aquí tenemos la interfaz básica de nuestro webpart, que es un webpart de Gantt, que lo que hace es
tomar una gráfica de Gantt desde un componente de gráficos de Google. Y además, como toma información desde SharePoint, hace la importación de datos desde, adivinen dónde, Pattern Practice. Entonces, Pattern Practice nos proporciona todo el acceso de información que hay por detrás hacia SharePoint. Y como vemos acá, bueno, es React. Insisto con que es React. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una interfaz de comunicación de datos, que es la información de nuestra lista de SharePoint. Vemos el estado de nuestra aplicación React, que en este caso es la data de nuestro Gantt. No vamos a entrar más en detalle en cómo funciona React, pero a grosso modo tenemos la definición de columna de nuestra Gantt. Tenemos la consulta de datos a nuestro sitio, y si se fijan, aquí está. O sea, ID, title, recurso, inicio, fin, duración, porcentaje completado y dependencia. O sea, consulta de forma muy similar a REST, a una lista que se llama Gantt, dentro del sitio de unidad legal, que es la que vamos a ver en un ratito más. Y para el resultado, que recordemos, los datos son leídos a través de Pattern Practice, por cada una de las definiciones de Gantt hacemos la lectura de los sitios y finalmente actualizamos el estado de React para que el resultado sea desplegado en nuestro chart de Gantt. Entonces aquí tenemos el código básico para poder desplegar esta solución que se ve acá. Y esto es mi Gantt de cómo hacer un café. Demora harto tiempo, pero el punto es que si yo voy a la lista del sitio, tengo la información dentro de una lista de SharePoint. Aquí está. Esta es la información de la lista de SharePoint y aquí están las actividades asociadas a la Gantt de mi actividad de prepararme un café. Y además, en esta solución de Webpack, tengo otro Webpack que en particular lo interesante de este otro Webpack, que se llama lista de proyectos. Vamos a cerrar este editor un poquito. Esta lista de proyectos permite crear un canal de Teams dentro de, además de crear un registro en una lista de SharePoint sobre un nuevo proyecto, por ejemplo, que se agregue a la compañía, permite agregar un canal de Teams, ¿ya? Que el código está un poquito más acá arriba. Por ejemplo, se obtienen las propiedades del contexto de Graph, se obtiene el cliente y luego se hace el llamado a la creación del canal de Teams dentro de un Webpack de SharePoint Framework. ¿Y qué estamos utilizando? Graph. ¿Y qué utilizamos para leer la información de ese Webpack de SharePoint? Utilizamos Pattern Practice. Entonces, en este Webpack, que es el que está acá arriba, tenemos un proyecto que, por cierto, está contenido en esta lista de proyectos, que va a cargar en unos momentos más. Aquí está. Entonces, nosotros, dentro de esta Webpack, podemos ingresar el nombre del proyecto. Mi nuevo proyecto. Descripción de proyecto. Entonces, al momento de crear el proyecto, lo que sucede es que, además de crearse el proyecto dentro de la lista de SharePoint, que es el mismo despliegue de grille que tenemos acá, y el nuevo proyecto que acaba de aparecer aquí dentro de la lista de SharePoint de proyectos, si nosotros vamos al Teams, les voy a mostrar aquí un poquito el Teams, pero no le digan a mi jefe. ¿Dónde está la parte del Teams que necesito ver? Aquí está. Aquí está, aquí está. Entonces vamos al Teams. Vamos al Teams. ¡Al Teams! Puedes tratar de abrirlo también en el browser, porque como estás también eres parte de la producción del live, que quizás no se va a abrir. Ahí está. Ahí estaba. Sí, como que se demoró un poquito. Sí. Ya, entonces si voy a mi canal de proyectos, veo que hay otro canal escondido. De hecho hay 5 canales escondidos. Y ¿dónde está mi nuevo canal? En los proyectos. Hoy está pesado. Pero sí, debe ser porque estoy transmitiendo también.
Estás transmitiendo. Sí, vamos a ver por si browser. Sí. Vamos a verlo a través de browser. Entonces, Sí, yo ahí quiero destacar un poco lo que el webpack, que fue tú lo agregaste en cualquier página. Y en cualquier página está primero el webpack de los gráficos, como tal. Que es capaz de ir a leer una lista de SharePoint que nosotros ya las fabricamos, ya sabemos cómo fabricar. Y lo segundo, que también hay un webpack de formulario, que ese webpack de formulario, además de que queda disponible como un webpack de formulario para llenar información en una lista, que podría estar en cualquier lado, también te genera un elemento de un ecosistema totalmente distinto, que en este caso es un elemento de canal de Microsoft Teams. Yo creo que ahí está la gracia de que finalmente el poder vincular elementos relacionados es de alto impacto. sí, me aparece porque administrar Teams, canales. ¡Ojo! Aquí está mi nuevo proyecto con descripción de proyecto. Entonces, la potencialidad está en cuanto a la imaginación que uno puede tener. Básicamente es la imaginación, la potencialidad que le podemos dar a todas estas herramientas que nos provee Microsoft y a todos estos frameworks que nos provee Microsoft como tal. Y como último detalle que les puedo mencionar, así como un pequeño bonus track, cuando yo implemento una aplicación que lee graph, dentro de las configuraciones del package hay, esto está dentro de, aquí está el manifest, no es ese manifest, es ¿dónde encuentro el manifest? No encuentro el manifest, ayúdenme. Mientras tanto, como ya estamos finalizando, si quieren ir colocando sus preguntas en el panel, las vayamos preparando y les vamos contestando. Ya por eso no vamos a contestar inmediatamente algunas preguntas y vayan colocándolas así, le dedicamos los últimos minutos a esas respuestas. Perfecto, aquí lo encontré. En el config package solution, que es donde al final nos dice toda la configuración de los paquetes que utilizamos, yo tengo que agregar estos permisos con una directiva que se llama Web API Permission Request, y aquí le digo, ¿sabes qué? Quiero acceder a Graph, y la opción que necesito es Team Basic, Team Create, lectura de los datos básicos del usuario, sitios de SharePoint, archivos de SharePoint y lectura de grupos. Ahora, ¿por qué necesito todos estos permisos? Se preguntarán. Porque cuando uno crea un canal dentro de Teams, lo que está creando al final es una biblioteca o es una carpeta dentro de una biblioteca de SharePoint. Por eso es que necesitamos el tema de los sitios, de los archivos, de los grupos, porque también le vamos a asignar la información de esas carpetas de ese usuario a un grupo que está asociado al canal de ese grupo de Teams. Por eso es que necesitamos toda esta información. Y bueno, la opción de, si queremos crear un canal en este caso, tenemos la opción, o necesitamos la opción de creación de esto de Teams. Y cuando nosotros implementamos esta solución dentro de SharePoint y la activamos, lo que tenemos que revisar es la administración del SharePoint. ¿Por qué la administración del SharePoint? Porque la administración de SharePoint, es la que les voy a mostrar acá, y les voy a mostrar acá, dije, la administración de SharePoint, en lo que se refiere aquí al acceso a las APIs, en lo que es información avanzada, acceso a la API, cuando instalo un webpack por primera vez, me queda pendiente las solicitudes de aprobación de acceso a la API. Y si se fijan, aquí, bueno, yo ya aprobé los accesos a la API como tal, pero ya están los mismos permisos que declaré en la solución como tal. O sea, lectura de usuarios básicos, archivos, mail, creación. Bueno, mail venía de otra API en particular, de otro webpack en particular. Pero aquí está la lectura de grupos, archivos, sitios, usuarios y Teams, que son básicamente los permisos que yo definí acá en
en mi package solution. Entonces, para poder yo declarar que Teams o que este webpack necesita esos permisos, tengo que agregar los permisos aquí, en particular los de Graph, y después ir a la página de administración de todo el tenant de Chef y darle acceso en las solicitudes pendientes, marcarla y darle acceso como aprobación. Pero eso es después de instalar la solución dentro de aquí de la vista del catálogo de soluciones, el catálogo de sitio en el cual se suben los app. Ok. Ya. Quiero despedirme con la cámara, pero perdí la cámara. Ahí sí. Agradecer esta oportunidad y de compartir el conocimiento, porque de eso se trata. O sea, la base de un informático es compartir conocimiento, porque si no comparte conocimiento, se muere básicamente. Y los insto a que de verdad entren en este mundo que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista que ahora SharePoint Framework permite desarrollar APIs para Teams. Y nada, echen a volar su imaginación para lograr soluciones que satisfagan a sus usuarios con las mejores prácticas, responsivas, porque las herramientas están a la mano. Así que eso, les deseo lo mejor, cuídense, cualquier consulta, mis redes sociales están abiertas. Que tengan una bonita jornada. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Le agradecemos harto el haber participado en esta iniciativa. Vienen muchas más iniciativas más de parte de CPOX. Van a venir muchas academias, talleres, seminarios como este. Así que conectados completamente con nuestro LinkedIn, nuestra página de Facebook, nuestro Instagram, porque finalmente queremos devolver un poco todo esto también para que ustedes tengan la posibilidad de seguir trabajando. Y también los dejamos invitados también a mantenerse siempre actualizados en herramientas como esta, que creemos que no solamente tienen un impacto, como les dije en la primera sesión, a nivel organizacional, sino que tómenlo también como una oportunidad para un impacto a nivel personal, a nivel desarrollo profesional. Todos aquellos que quieran cambiar un rumbo en su desarrollo profesional, créanme que es súper beneficioso y es de alto impacto que lo quieran hacer. Así que muchas gracias, muy agradecido de parte de todo el equipo CPOX, Daniela, que también estuvo presente con nosotros hoy día, igual que Héctor. Bueno, un abrazo grande y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Hasta pronto. Si te gustó este video y quieres más datos, dale me gusta y suscríbete a este canal.